chicas, bienvenidos a este vídeo donde empezamos un tema nuevo que es el tema 8 y en este tema vamos a hablar sobre vectores y sobre rectas. Bueno, y lo primero que vamos a empezar es con los vectores, qué son las magnitudes vectoriales y qué son las magnitudes escalares. Vale, pues todas las magnitudes las podemos diferenciar en estos dos tipos. Una magnitud escalar va a ser aquella que quede perfectamente definida con un número y su unidad. Por ejemplo, la masa, yo puedo tener 50 kilogramos, o la cantidad de dinero, puedo tener 50 euros, o 25 euros, o el tiempo, 3 horas. Sin embargo, hay otras magnitudes que necesitan algo más, ¿vale? Se necesita explicar, pues, en qué dirección se va a actuar, en qué sentido. Entonces, esas magnitudes son las vectoriales. Por ejemplo, una fuerza. No es lo mismo que yo coja una silla y la empuje hacia adelante, que con la misma fuerza la empujo en diagonal. El efecto es diferente. Entonces, en este caso, necesito explicar algo más sobre la fuerza, ¿de acuerdo? Por eso se dice que este es una magnitud vectorial. Bueno, entonces ahora vamos a meternos ya de lleno en lo que es los vectores, y en este curso nos vamos a limitar a los vectores que están en el plano, es decir, vectores que yo puedo representar con coordenadas x e y. Que sepáis que hay vectores en el espacio con x, y y z, y luego en más dimensiones, ¿vale? Pero ahora nos vamos a quedar en las dos dimensiones del plano. Y entonces, dentro de nuestra limitación podemos definir al vector como un segmento, ¿vale? Una longitud orientado, es decir, una flecha, ¿vale? Que viene determinado por dos puntos A y B, que pueden ser el origen y el extremo, y se escribe como A, B y una flechita por arriba, tal y como podéis ver aquí en la diapositiva. ¿Qué características tienen los vectores? Bueno, pues un vector viene definido por un módulo, que es la longitud de esa flecha, la dirección, es decir, la recta que lo contiene, y el sentido, ¿vale? Si es decir, direcciones puede haber infinitas, porque puede haber infinitas rectas, pero para cada dirección hay dos sentidos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí yo podría tener este vector, ¿vale? Que tendría por extremo A, perdón, por origen A y por extremo B, ¿de acuerdo? Lo representé con una flecha y sería el vector AB, ¿de acuerdo? El módulo sería la longitud de esta flecha, esto sería el módulo. La dirección sería la recta que lo contiene, ¿vale? La de la recta que lo contiene, y el sentido, pues, en este caso, de A a B, ¿de acuerdo? Aquí voy a hacer un inciso, ¿vale? La dirección, efectivamente, es la recta que lo contiene, pero cualquier recta paralela se dice que tiene también la misma dirección, ¿de acuerdo? Todas las rectas paralelas tienen la misma dirección, ¿correcto? El sentido es, por ejemplo, en este caso, hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Hacia donde va la flecha. Pero la dirección, ¿vale? Es algo un concepto un poquito difícil, ¿vale? La dirección es, pues eso, la recta en la que está, pero es que si este vector lo pusiéramos más abajo de forma paralela, tendría la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, ¿de acuerdo? Sería el mismo vector puesto más abajo, ¿vale? Las direcciones paralelas se consideran iguales. Seguimos. Tiene un sentido que sería a la derecha. Bueno, pues si fuese hacia arriba, pues otro sentido. Bien, podría poner ejemplo, otro vector, si lo hiciese recto, sería este, ¿de acuerdo? El vector CD, entonces sería el vector CD. Bueno, pues vamos a ver un poquito más las características de los vectores y cómo puedo obtener las coordenadas de un vector. Entonces, imaginamos que yo tengo este vector que empieza en este punto A y va a ir a este punto B, que sería el 2, 2. Bueno, pues para saber yo las coordenadas del vector, Vale, mirad. Aquí tenemos otro ejemplo, un vector que empieza en el punto 1, 4, termina en el punto 6, 6, ¿de acuerdo? Y efectivamente, para ir desde el origen al final, al extremo, ¿no? Del origen al extremo, avanzaríamos 5 unidades en x para pasar de la x1 a la x6 y 2 unidades en la y para pasar de la altura 4 que tiene este punto a la altura 6 que tiene este otro, ¿de acuerdo? Entonces 5, 2 serían las coordenadas del vector. Esto se escribe con un igual, ¿de acuerdo? No lleva igual cuando son coordenadas de puntos. Cuando son coordenadas de vectores se pone el igual, ¿vale? Esto está escrito regular. Tener en cuenta que si fuéramos al revés, si la flecha fuera hacia abajo a la izquierda, desde el origen tendríamos que bajar 2, la y sería menos 2, y luego ir 5 hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Sería menos 5. Menos 5 en la x,
menos 2 en la y. Si fuéramos por aquí arriba, si fuéramos de este punto a este, por aquí arriba, haríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 en la x, menos 1, menos 2 en la y. ¿Vale? El opuesto del 5, 2 sería el menos 5, menos 2. Bueno, ¿cómo se calcula en general? Que era donde estábamos las coordenadas de un vector. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace? Pues se restan las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Esto tiene una explicación vectorial, que yo necesito una pizarra para poderlo explicar, ¿de acuerdo? Esto viene de la operación de sumas y restas de vectores, pero bueno, como estamos definiéndolo y no ha empezado en el 0, 0, bueno, esto se define de otra manera, pero en fin, yendo al grano, lo que nos interesa es saber calcular los vectores, entonces siempre es coordenadas del punto final menos coordenadas del punto inicial, ¿de acuerdo? ¿Dónde está la flecha? 6, 6, menos donde está el origen, 1, 4. Y luego se restan las x con las x, 6 menos 1, 5, y las y con las y, 6 menos 4, 2. Vector AB, lo que tengo que hacer es la resta de el extremo menos el origen, es decir, a dónde voy menos de dónde vengo. ¿A dónde voy? Voy a B. ¿Y de dónde vengo? De A. Bueno, pues resto B menos A. Fijaros que si yo resto, esto sería restar 2, 2 menos 1, 1. ¿Y cómo se restan estas coordenadas? Bueno, pues se resta la x con la x y la y con la y. Entonces me quedaría 2 menos 1 y en la otra coordenada 2 menos 1. Si me fijo, menos y menos es más, por lo tanto me quedaría el vector 3, 1. Por lo tanto, el vector AB, este que yo tengo aquí dibujado, sería el vector 3, 1. Vale, supongo que ahora lo dirá. El 3, 1 significa que desde el origen avanzo 3 en la x, 1 en la y, más 3, más 1. Y ahora vamos a intentar entender qué significan este 3, 1. Este 3, 1, a diferencia de los puntos, el punto menos 1, 1, indica un lugar exacto del plano, ¿vale? Como el que tenemos para el punto A, ¿vale? Me está indicando que es ese punto exacto. Pero cuando me dicen que un vector es 3, 1, esos números están indicando un cambio. Por ejemplo, el 3 de la x me quiere decir que el vector se incrementa 3 a la derecha, es decir, 1, 2 y 3. Fijaros cómo se incrementó 1, 2 y 3. Y el 1 de la y significa que aumenta 1 hacia arriba. Entonces este sería el vector 3, 1. Otro vector, por ejemplo, el vector este de aquí. Vamos a ver. ¿Qué coordenadas tendría? Pues si desde el principio hasta el final lo que hacemos en la x es avanzar 2 hacia la derecha y bajar 1 en la y, esto tiene que tener coordenadas 2 menos 1. Pero que si este lo hubiéramos puesto aquí, si lo hubiéramos puesto de forma paralela hacia abajo, bajándolo de forma paralela, lo hubiéramos puesto aquí, las coordenadas también serían 2 menos 1. No depende tanto de las coordenadas del punto final y del punto inicial, porque tú lo puedes poner donde quieras. Pero claro, si tú restas coordenadas del punto final, que sería el 4, 3, menos coordenadas del punto inicial, que es 2, 4, pues te tiene que salir 2 menos 1. ¿Lo veis? 2 menos 1 son las coordenadas por el movimiento que hemos dicho. Y ahora lo que hará será calcularlo efectivamente. Aquí lo calcula de forma Menos 1, que es el mismo analítica. vector. ¿Vale? Resta las coordenadas del punto D menos final, menos punto final, perdón, menos punto inicial, y queda 2 menos 1. O sea que calcular las coordenadas de un vector es muy fácil. A partir de aquí se debería trabajar, pues, cuál es el punto final si sé las coordenadas del vector, cuál es el punto inicial si sé las coordenadas del vector y el punto final, ¿de acuerdo? O sea, sabiendo las coordenadas del vector, sabiendo de estos tres valores, sabiendo dos, pues ¿cuál es el otro? ¿Cuáles son las coordenadas del vector si sé el punto final y el inicial? ¿Cuáles son las coordenadas del punto final si sé las coordenadas del vector y las coordenadas del origen? ¿Vale? El punto en el que se sitúa. O al revés, ¿cuáles son las coordenadas del origen si sé dónde acaba el vector y sé sus coordenadas? ¿De acuerdo? Utilizando, digamos, esta formulita, ¿vale? Que esto es una manera de escribirlo, también bastante poco rigurosa, pero práctica, ¿de acuerdo? Esto en los libros no viene explicado así, porque los puntos no se pueden restar, ¿vale? Pero mirad, dadas las circunstancias, no vamos a entrar aquí en un detalle técnico que nos dificulte la explicación, ¿vale? Dicho esto, ya os mandaré ejercicios de ese estilo, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se calcula el módulo. Eso es muy sencillo. Bueno, 10 minutos para las coordenadas de un vector.
vamos a parar un poquito, os voy a poner una canción. Si queréis la echáis para adelante, no voy a decir nada interesante. Simplemente que, bueno, es una canción que me recuerda a mi abuela, que era de Huelva, y a esos veranos de la niñez en las que pasábamos muchas horas en coche hasta llegar a Punta Umbría, o cuando nos íbamos a Cádiz con mis tíos, también de pequeños, y en el coche escuchábamos mucho una canción que a mí me gusta mucho y no creo que la oigáis por ahí fácilmente si no es poniéndola por aquí. ¿Cómo se llamaba la canción? Esta. Quiero cruzar la bahía. ¿Vale? Entonces os la voy a poner. Y nada, más que nada por mí. Ya veremos si YouTube nos deja aguantarla un rato, nos hace cortarla casi por completo. Quiero cruzar la bahía cuando ya los pescadores cansados de sus labores regresan a Punta Umbría. Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía. Y en un barquillo velero soñar con ser marinero, blanco de espuma y de sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar. Por la bahía, yo quiero ser marinero. Por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Entre murmullos de ola y de espaldas en la quilla, en la quilla, poner rumbo hacia la Antilla, mi barca navega sola. Ay, mi Huelva, entre murmullos de ola. Y a la luz de los luceros, los fandangos aloneros, al aire poder cantar. Ay, mi Huelva, navegar y navegar. Por la bahía, yo quiero ser marinero. Por la bahía, bajo el azul de los cielos. Y cuando el sol ilumina todo el azul del rompido, todo el azul del rompido, desde el portil mi sentido, soñarán las colombinas. Ay, mi Huelva, y cuando el sol ilumina, y mi suspiro yo quiero se duerman por los esteros, donde reluce la sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar. Por la bahía, Andalucía. A mi Virgen de la Cinta le pediré navegando, rezándole por fandango para que siempre me asista. Ay, mi Huelva, a mi Virgen de la Cinta. Quiero morir en el mar y en brazos de una sirena hasta el conquero llegar. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
por la bahía, quiero ser marinero, por la bahía, bajo el azul de los cielos, en el mar de Andalucía. Bueno, espero que os hayáis relajado un poquito y seguimos trabajando. Ahora, al montaje. ¿De acuerdo? El módulo es la longitud. Entonces, esto en realidad se contiene dentro de un triángulo, ¿vale? Y se aplica a Pitágoras y obtenemos una formulita que es que el módulo... Que yo obtuve al principio observando la flecha, ¿de acuerdo? Entonces ahora puedo hacer, como es un triángulo recto, para saber esta distancia. Vale, aquí se está explicando, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la distancia? Aquí al final, bueno, os lo dejo que lo expliquen. Así, cuando yo tenga algo negativo, yo lo que me tengo que quedar es con la distancia positiva. 1 en la y 2 en la x. Y puedo hacer Pitágoras para saber esta distancia. Bueno, entonces, ¿cómo puedo saber yo el módulo del vector? Obviamente aplicando Pitágoras, pero esto se escribiría así, ¿vale? El módulo se escribe entre barras. Estas barras significaban algo. A ver si alguien me lo dice en clase, qué significan estas barras, además de módulo ahora, en el caso de los números. ¿Os acordáis, no? El valor absoluto, ¿vale? Es la misma simbología, pero nada que ver. No es el valor absoluto de un vector, pero sí tiene que ver con su longitud, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al final es un número. Al final esto es un número positivo, lo que mide. Bien, pues como yo haría Pitágoras, serían la raíz cuadrada, la raíz positiva, ¿de acuerdo? Porque me quedo con la distancia positiva. Y ahora sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, Está haciendo la raíz cuadrada de 10. el Que módulo esto es en un este número, caso. ¿vale? Pueden ser centímetros, metros, depende de lo que yo tenga. O simplemente generalizarlo. Yo si tengo un vector v de coordenadas vx, módulo de un vector. Bien. Las coordenadas de ese vector elevadas al cuadrado y hacerlo en la raíz, ¿vale? Vale, porque esto es un poquito la fórmula, ¿vale? El módulo de un vector sería primera coordenada al cuadrado más segunda al cuadrado. Pero, ¿y qué pasa si es negativa? Pues como la vas a elevar al cuadrado da lo mismo, ¿vale? Tú aquí tendrías que calcular la hipotenusa como la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿vale? Pero sus coordenadas son 2 y menos 1. Entonces es lo mismo que eleves al cuadrado el 2 y eleves al cuadrado el menos 1, ¿vale? Que eleves al cuadrado el 1 y eleves al cuadrado el 2. Entonces, si estas coordenadas las coges, las elevas al cuadrado y las sumas y le haces la raíz, obtienes la longitud de la hipotenusa, que es esta formulita, ¿vale? Tengo un vector de coordenadas vx, vi, pues hacemos la raíz de la primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado y obtenemos el módulo. Bueno, pues para terminar vais a hacer estos tres ejercicios, el 1, el 2 y el 3. Cuando hablan de vectores equipolentes, un vector es equivalente a u si tiene sus mismas coordenadas, ¿vale? Este vector es el 2 menos 1, este es el 2 menos 1 y este es el 2 menos 1. Bueno, es fácil. Hacedlo cuando podáis y me mandáis los ejercicios por WhatsApp, como siempre. Venga, un saludo. Hasta luego.